Capítulo 24. Andrónico estaba parado al lado de Tornicus, los dos solos en la ladera contra las puestas de los soles, inspeccionando los daños causados por su batalla contra Rómulo. Andrónico estaba parado al lado de su hijo, y no podía estar más orgulloso. Por primera vez en su vida, sintió otra emoción que no era la ira, además del deseo de venganza. Por primera vez, no estaba ardiendo en deseos de destruir y matar, y torturar a todo a su paso. En cambio, estaba experimentando una emoción que no entendía bien. Al pensar en todo lo que Thor había hecho, al pensar en cómo Thor había salvado su vida 2 veces, se sintió más que orgulloso. Sentía preocupación por el muchacho. Sintió algo que podría ser amor. La emoción le aterraba, y Andrónico inmediatamente la invalidó. La empujó en lo profundo de su conciencia, incapaz de lidiar con eso. Era una emoción a la que no estaba acostumbrado, y era demasiado poderosa, demasiado abrumadora. En cambio, simplemente miró a Thor con una emoción mucho más segura, una que podía entender orgullo por la victoria. Thor resultó ser un recurso mucho mejor de lo que pudo haber imaginado. Había puesto sus uñas largas sobre el hombro de Thor. «Hoy salvaste mi vida en el campo de batalla», dijo Andrónico. Tornicus estaba parado a su lado, con los ojos vidriados, contemplando la carnicería. Andrónico se preguntaba si Thor continuaría sirviéndole, si Rafi retiraba el hechizo. En el fondo, esperaba que así fuera, esperaba que Thor hubiera llegado a amarlo también, en su propio derecho, como cualquier hijo a un padre. Secretamente esperaba que, cuando Rafi retirara el hechizo, después de que hubiera pasado tiempo suficiente, Thor podría ser leal a Andrónico en su propio derecho, podría llegar a verlo como el verdadero padre que él era. Andrónico observó el daño, vio a todos sus hombres muertos, vio a todos los rebeldes del Imperio muertos, y sabía que le debía su vida a Tornicus. Eso fue algo que nunca había anticipado. Alrededor de ellos había gritos, mientras los hombres de Andrónico torturaban a cualquier soldado sobreviviente del Imperio que lo hubiese traicionado. Andrónico respiró profundamente, satisfecho con el sonido. Era hora de hacer pagar a todos los traidores, a enviar un mensaje a quien se atreviera a desafiarlo. Rómulo estaba huyendo, y Andrónico no se detendría ante nada para encontrarlo, y acabar con él para siempre. Pero, primero, Andrónico tenía asuntos más urgentes. Se dio vuelta y levantó la vista, y observó, a lo lejos a Islandia, destruida por los rebeldes. Se quedó allí parado, con las manos en su cadera, viendo todo con disgusto. Islandia habría sido suya, si no hubiese sido por Rómulo que lo atacó por la espalda, si no hubiese tenido que darse vuelta para perseguirlo, no habrían tenido que abandonar la ciudad. Andrónico hizo una mueca cuando se dio cuenta de los daños que Kendrick, Eric y los otros habían hecho, matando a varios miles de sus hombres, mientras el ejército principal estaba distraído. Desde entonces habían huido, quién sabe dónde, probablemente de regreso a la seguridad de las montañas. Andrónico observó las montañas, pero estaba oscureciendo, y sería muy difícil encontrarlos ahora. Sin embargo, por la mañana, los sacarían como comadrejas, y los mataría a todos. Con Tornicus a su lado, ahora todo era posible. En la mañana, encontraremos, y mataremos a quien sea que quede de tus antiguos amigos, declaró Andrónico. Estoy a tu servicio, padre mío, dijo Thor. Andrónico se sintió apaciguado con esas palabras. Se dio vuelta y miró a Tornicus. Tengo una gran deuda contigo. Nadie había salvado mi vida antes. Dime lo que puedo darte a cambio. Dilo. Cualquier cosa del Imperio será tuya. Thor se quedó mirando durante un largo tiempo, como si estuviera perdido en otro mundo, y Andrónico se preguntaba si alguna vez le respondería. Después, finalmente, Thor habló suavemente. El anillo de mi madre, dijo. Andrónico lo miró sorprendido. Me lo robó uno de tus hombres, dijo Thor. Quiero que me lo regresen. Andrónico asintió con la cabeza. Lo tendrás. Andrónico chasqueó sus dedos. Uno de sus generales llegó corriendo, y Andrónico le susurró al oído, y lo empujó. El general se dio vuelta, y corrió a ejecutar sus órdenes. Lo encontrarán rápidamente, hijo mío, dijo Andrónico. O el general morirá por la mañana. Thor asintió, complacido.
También torturaré, y ejecutaré personalmente al hombre que te lo robó, dijo Andrónico. No necesito que tortures ni mates a nadie, dijo Thor. Solo quiero recuperarlo. Serán torturados, y ejecutados, te guste o no, dijo Andrónico con firmeza. Es mi manera de ser. Pronto, va a ser tu modo de ser, también. Andrónico suspiró. En la mañana, vamos a luchar y aplastar al resto de tu antiguo pueblo. Y después, nuestro reino estará completo. Uno al lado del otro. Juntos. Lo gobernaremos para siempre. Tornicus se volvió y miró a su padre, y Andrónico sintió que estaba totalmente de acuerdo con él. No hay nada que yo atesore más, padre mío. Tornicus estaba acostado en el suelo, en la oscuridad de la noche, cerca de Andrónico y del resto de los soldados del imperio, al lado de la fogata crepitante, sobre la fría tierra y piedras. Tuvo pesadillas. Thor se encontraba de pie en un campo abierto, atento, preparado para la batalla. Ante él había miles de hombres a caballo, y cuando miró más de cerca, notó que estaban sentados de una manera extraña, desplomados sobre un costado. Miró con más detenimiento aún, y se dio cuenta de que todos estaban muertos. Los cuervos se paraban sobre ellos, picándolos. Thor pasó con su caballo entre ellos, y vio que todos eran hombres del reino occidental. Todos eran grandes guerreros con los que alguna vez había entrenado. Su corazón se quebrantó. Entre ellos, caminaba una sola persona, lentamente, para recibirlos. Una mujer. Ella era la mujer más hermosa que había visto, vestida con túnicas azules luminiscentes, y caminaba lentamente por el campo, y extendió una mano hacia él. Thorgrim, mi amor, dijo ella. ¿Ven a mí? Thor entrecerró los ojos, y se dio cuenta de que era Gwendolyn. Él montaba su caballo, y trató de ir hacia ella, pero su caballo no se movía. Miró hacia abajo, y vio que estaba atorado en el lodo. Thorgrim, dijo ella. Te necesito. Thor finalmente soltó a su caballo, y se dirigió galopando a través de los campos hacia ella. Pero al alcanzarla, ella desapareció. Thor miró en torno, y vio que Jack no estaba en un campo de batalla, sino en un desierto abierto. Cabalgando hacia él, iba un guerrero solo, adornado con armadura de oro. El sol era tan brillante que Thor tuvo que entrecerrar los ojos. Cabalgaron uno hacia el otro, y se detuvieron a pocos metros de distancia uno del otro, Thor entrecerrando los ojos, tratando de ver quién estaba contra el resplandor del sol. ¿Quién eres tú?, gritó Thor. Identifícate. Soy yo, padre, dijo el orgulloso guerrero. Tu hijo. El guerrero se quitó su casco, mostrando su pelo dorado, pero la luz que brillaba detrás de él era tan fuerte, que Thor no pudo distinguir sus facciones. Thor se sintió cautivado por sus palabras, avergonzado de enfrentarse a él en combate. ¿Mi hijo?, preguntó sorprendido. ¿Cómo es posible? Thor tiró su espada al suelo, y se preparó para desmontar, para abrazar a su hijo. Pero el chico de repente levantó una lanza larga, gritó y se dirigió hacia Thor, con el objetivo de perforarle el pecho. Thor parpadeó, y se encontró acostado de espaldas, atado a un bote de remos, flotando en un vasto océano. El enorme vaivén de las olas lo hacía balancearse arriba y abajo, y él estaba agotado, sediento, mientras miraba al cielo. Mientras flotaba, vio un acantilado escarpado que apareció a la vista, en el borde del océano, con un castillo ubicado en la cima. Vio un puente que lo llevaba a él, y en la parte superior, mirando hacia abajo, vio a su madre. De ella emanaba una luz azul brillante, y extendió una sola mano. Mi Thorgrim, dijo, regresa a mí. Thorgrim trató de romper sus ataduras con todas sus fuerzas, para llegar a ella. Pero no pudo. Me he alejado demasiado, madre, dijo él, débilmente. No es demasiado tarde, dijo ella. Tienes el poder para volver. Madre, gritó él, no puedo desatarme. Mis ataduras son muy fuertes. Si puedes, Thorgrim, dijo. Tú tienes la fuerza. Tú puedes. Thor luchó con todas sus fuerzas, y esta vez, algo cambió. Esta vez, escuchó cómo gemían sus ataduras de cuero, y finalmente se rompieron. Thor se acercó con su mano libre, y cuando lo hizo, su madre se inclinó hacia él. Por primera vez, tocó la mano de ella. Llevaba una fuerza diferente a todas las que había sentido en su vida.
Allí estaba ella, sujetando su mano, levantándolo. Sintió una fuerza abrumadora, infundiéndose en su cuerpo. Sentía que todas sus ataduras se rompían. Sintió que era levantado hacia el cielo, elevándose más y más alto, hacia el castillo de ella, hacia su hogar. «Madre», dijo él, muy aliviado. Ella sonrió de nuevo. «Ya estás en casa, hijo mío. Ahora estás en casa». Thor abrió los ojos, y se sentó con un sobresalto, mirando alrededor de él. Se sentía diferente por dentro. Nada había cambiado. Estaba amaneciendo, y a su alrededor estaban todos los soldados del Imperio, entusiasmándose poco a poco, preparándose para el día, para la batalla por venir. Thor alzó la mirada para ver a Andrónico aproximándose a él. Pero Thor ya no veía a los soldados del Imperio como colegas. Y ya no veía a Andrónico como su padre. Ahora tenía una nueva perspectiva. Tuvo un momento de claridad. Los vio como enemigos. Y vio a su padre como el enemigo que era. Andrónico se acercó, sonriendo y extendió su mano. Thor miró hacia abajo, y vio el anillo de su madre. «Te lo prometí, hijo mío», dijo Andrónico. «Y siempre cumplo mis promesas». Andrónico se agachó, y colocó el anillo en la mano de Thor. Al hacerlo, Thor sintió una inmensa fuerza, corriendo a través de él. Thor también tuvo claridad. Era Thorgrim, del reino occidental del anillo. Era miembro de la legión, leal a los Maghil, y estaba luchando para liberar al anillo. Y todos estos hombres alrededor de él eran el enemigo. Thor sacó su espada, y de repente salió corriendo. Andrónico estaba ante él, y Thor estaba decidido. Era hora de matar a su padre. Capítulo 25. Kendrick cabalgaba por la ladera escarpada de las tierras altas en el amanecer, en la espesa niebla, con la luz roja del primer sol inundando el valle, con Ereg, Bronson y Srog a su lado y miles de hombres detrás de ellos, dirigiéndose a la división de los soldados del Imperio en el valle. Hasta ese momento, su estrategia de ataque relámpago había sido un éxito. Habían atacado a Islandia, acabado con una división de los hombres de Andrónico, y habían buscado refugio en las montañas. Sin embargo, habían sido afortunados de que Rómulo hubiera atacado cuando lo hizo. Kendrick no sabía si podrían haber ganado en caso contrario, especialmente con Thor, luchando al lado de Andrónico. Había desconcertado totalmente a Kendrick la imagen de Thor saliendo a caballo para enfrentarlo en la batalla. Le dejó un agujero en el estómago. ¿Cómo podría Kendrick posiblemente enfrentarse a su camarada, a su hermano de armas, en la batalla? ¿Qué habría hecho si Thor le hubiese atacado? ¿Qué le habían hecho a Thor para cambiarlo? Kendrick no imaginaba que sería capaz de dañar a Thor. Claramente, Thor estaba bajo algún hechizo de Andrónico, de una fuerza oscura, y no era el mismo. Sin embargo, al mismo tiempo, Thor seguía siendo evidentemente más poderoso que cualquiera de sus hombres, y Kendrick se estremeció al pensar que tuviera que enfrentarse muy pronto a él en la batalla, o arriesgarse a perder a sus hombres. Por ahora, al menos, eso no sería un problema. Los hombres de Kendrick habían identificado a una división solitaria de las tropas del Imperio, acampando al otro lado del valle, unos 1000 guerreros, aislados del resto del campamento del Imperio. Cabalgaban al amanecer con sigilo y sorpresa, miles de los hombres de Kendrick preparados para atacarlos rápidamente, y con fuerza, y luego retirarse de vuelta a las montañas. Kendrick y sus hombres todavía eran superados en número, pero no le temían a un número mayor, siempre y cuando las probabilidades fueran cercanas, y mientras no tuvieran que pelear contra todo el ejército del Imperio a la vez. Kendrick no sabía cuánto tiempo podría durar esta estrategia, pero si podía acabar con una pequeña división de las tropas del Imperio a la vez, él creía que, eventualmente podía ganar esta guerra. Cuando se enfrentaban a un rival mayor en tamaño y fuerza, y en cantidad, a veces el sigilo y la astucia, y retirándose selectivamente era la forma más efectiva para luchar, pensó él. El sonido de los cascos de los caballos resonaba en los oídos de Kendrick, junto con el sonido metálico de la armadura. Mientras cabalgaban, sentía el viento fresco de la mañana en su pelo y su mano apretaba la empuñadura de su espada. Finalmente levantó la niebla matinal, revelando a sus hombres, y delatando el elemento sorpresa. Pero al menos habían llegado hasta este lejano lugar.
Kendrick y sus hombres soltaron un gran grito de guerra mientras se acercaban de manera amenazante, a escasos 90 metros de distancia. Los hombres del Imperio, sobresaltados, se dieron vuelta y miraron con terror al verlos y escucharlos, bajando a toda velocidad de la montaña. Su primer impulso fue huir, y varias docenas de soldados del Imperio en las líneas del frente, y retrocedieron, llenos de pánico. Pero pronto se organizaron cuando los comandantes endurecidos del Imperio avanzaron y reunieron a sus hombres. Ensamblaron rápidamente una fuerza de combate, y estuvieron listos para enfrentarlos. Kendrick, Eric, Bronson, Sroll y los demás no les dieron una oportunidad. Cabalgaron más rápido, y con sus lanzas los recibieron en un gran choque de armaduras. El sonido de acero contra acero llenaba el aire. Se escuchaban gritos de hombres matando a otros hombres, y caían cuerpos, sobre todo del lado del Imperio. Los hombres de McGill bajaban la ladera de la sierra a toda velocidad, como una tormenta repentina. La inercia les llevaba al grueso del campamento del Imperio, causando gran destrucción, matando hombres a diestra y siniestra, mientras todos intentaban ponerse sus armaduras, tomar sus armas, montar sus caballos. En pocos minutos, varios cientos de soldados del Imperio estaban muertos o heridos, y mientras Kendrick y sus hombres continuaban yendo a la carga, parecía como si nada los pudiera detener. Kendrick se sintió seguro de que podrían acabar con toda esta división y volver a las montañas antes de que el primer sol de la mañana apareciera en el cielo. De repente, Kendrick sintió que las patas de su caballo se hundían por debajo de él, y cuando su caballo se derrumbó, Kendrick cayó con fuerza, de bruces, sobre la tierra. Su armadura sonaba mientras él rodaba y rodaba. Eric, Bronson y Sroll rodaron en el suelo junto a él. Sin aliento, Kendrick se dio vuelta y miró hacia atrás, preguntándose qué había pasado. Kendrick encontró al culpable, sin saberlo. Los hombres del Imperio habían puesto una cadena de púas larga, y habían tirado de ella con fuerza, cortando las patas de su caballo por debajo de ellos, y haciendo que se estrellaran en el suelo. Los hombres del Imperio empleaban adiestramiento experto. Kendrick se había confiado demasiado en la batalla, y había subestimado a su oponente. Una espada bajó hacia su cabeza, y Kendrick levantó su escudo justo a tiempo, cuando decenas de hombres del Imperio se arremolinaron a su alrededor. Él bloqueó los golpes, rodó y giró y cortó las piernas de los soldados, haciéndoles caer al suelo junto a él. Kendrick se puso de pie rápidamente, esquivando los golpes, usando su escudo mientras se defendía de varios soldados del Imperio. Se estaban acercando rápidamente, y junto a él, Eric, Bronson, Sroll y los demás estaban luchando cuerpo a cuerpo, también. Kendrick apuñaló a un soldado, y mientras se desplomaba, Kendrick arrebató un mayal de su cintura. Lo levantó por lo alto, y lo blandió en un gran círculo sobre su cabeza, aplastando a muchos de los soldados del Imperio en el pecho y la cara, derribándolos, y creando un amplio perímetro alrededor de él y los otros hombres. Les dio un respiro. Mientras Kendrick luchaba con fuerza, se volvió y buscó a sus hombres. Buscó refuerzos, preguntándose por qué tardaban tanto. Pero cuando miró, se dio cuenta de que sus hombres estaban ocupados también. La división del Imperio estaba recibiendo refuerzos, y las tropas estaban llenando el valle por todos lados. Sus hombres se estaban retrasando, incapaces de llegar a él. Ahora, la fuerza estaba volviendo hacia el otro lado. El curso de la batalla, aunque se veía bien antes, ahora empezaba a ir contra ellos. Kendrick luchaba con ambas manos. Ya estaba agotado. Las probabilidades empeoraban. En el horizonte, mientras la niebla se levantaba, vio todavía a más tropas del Imperio, a miles más, llegando para reforzar a los demás. Los superaban en número muchísimo más de lo que pensó. Esta no era una división aislada del Imperio después de todo, sino parte de un batallón mucho más grande. Allí de pie, manteniéndose firme en posición, él y Eric y Bronson y Sroll luchaban con todo su corazón, matando a sus atacantes, combatiendo uno por el otro, protegiéndose unos a otros. Pero Kendrick ya sabía en su corazón que había cometido un grave error al venir aquí. Ellos fueron ampliamente superados en número, y las probabilidades estaban empeorando. En poco tiempo, su ejército sufriría su derrota final. Godfrey cabalgó ante sus miles de hombres, a Court y Fulton junto a él,
su general Silecio detrás de ellos, y miles de hombres de McGill le seguían. Godfrey no tenía ni idea por qué estos hombres le estaban siguiendo, o por qué habían confiado en él ni por qué su hermana Gwendolyn lo había hecho. Él no era un soldado. No era un guerrero valiente, como los demás. Usaba su ingenio para sobrevivir, y eso era todo. La táctica de Godfrey había funcionado allá. Les había salvado del ataque inicial del Imperio. Había sido el mejor oro que había gastado. Pero su suerte había llegado a su fin, y sabía que finalmente debería enfrentarse a la batalla. No podría evitarlo durante tanto tiempo. Y él sabía que en la batalla real, finalmente el ingenio no podría llevarlo tan lejos. También necesitaría habilidades para el combate. Y eso le faltaba bastante. Godfrey tenía el corazón, por lo menos. Cabalgó hacia adelante, a pesar de sus temores, guiando a estos hombres, decidido a encontrar a Kendrick y a Eric y a los demás, y hacer lo que pudiera para ayudarlos. Él sabía que probablemente moriría por esta causa. Pero ya no le importaba. Sintió que ya era hora de que hiciera algo en su vida que no se tratara solamente de él mismo. Ya era hora de pelear en la misma forma que lo hacían los demás, aunque eso significara perder. Mientras cabalgaba, Godfrey se asombró por la confianza en sí mismos que parecían tener los otros soldados. Tenía que admitir que él se sentía abrumado por el miedo. Pero por lo menos continuó cabalgando de todos modos. Siguió marchando. Godfrey llegó a una colina, reconociendo el lugar descrito por su informante. Sus espías les habían pagado a los hombres del ejército de Tyrus, y estos le habían dicho lo de liberación de los hombres de Kendrick. Les había pagado a los informantes durante todo el camino, para que le mostraran a dónde habían ido Kendrick y Eric. Y él les había estado siguiendo desde entonces. Realmente esperaba que sus informantes le hubieran dicho la verdad. Godfrey siguió las huellas de un enorme ejército hasta la colina, y se preguntaba hacia dónde iban, y por qué. Todo este trabajo era agotador. Daría cualquier cosa por beber una cerveza ahora, y por hacer una fogata para descansar sus pies a un costado. Cuando Godfrey llegó a la cima de la colina al crepúsculo, estaba sin aliento. Él había cabalgado toda la noche para alcanzar a Kendrick y a Eric, y ahora, finalmente, al llegar a la cima, se detuvo y miró hacia abajo al valle que se extendía por debajo de él. Sintió un agujero en el estómago ante lo que vio. Ahí, abajo, estaban Kendrick, Eric, Bronson y Srog, con miles de hombres de los plateados, y de los soldados de McGill, y Silesios y M.C. Cloud, todos rodeados por el Imperio, y luchando por sus vidas. Todos estaban rodeados de los hombres del Imperio, y llegaban miles más. Godfrey estaba sentado en su caballo, respirando con dificultad, paralizado por el miedo. Estaba aterrado. Todos los hombres que amaba estaban a punto de ser asesinados ante sus ojos, y lo que quedaba de sus ejércitos sería aniquilado. «Señor, ¿ahora qué?», preguntó su general. «No podemos atacar. Nos superan ampliamente en número. Eso sería un suicidio». «Vamos a retirarnos», dijo Accord. Fulton asintió con la cabeza. «Estoy de acuerdo. Salvemos nuestras vidas. De todos modos no podemos ayudarlos». Pero Godfrey no se dejaría influenciar. El antiguo Godfrey se habría encogido de miedo, y se habría escabullido. Pero ya no. Ahora estaba decidido. Godfrey miró a su alrededor con ansiedad, desesperado por encontrar una manera de ayudar. Él no podía dejar que su hermano muriera ahí. Sin embargo, tampoco quería ir a una muerte segura. Estaba desesperado por encontrar otra solución. «Vamos». Godfrey convocó a su ingenio, hasta la última gota de su inteligencia. Siempre había tenido un don para encontrar otra solución cuando otros no podían, para dar un paso atrás y obtener una vista panorámica de la situación e idear una solución en la que nadie había pensado. Al observar las cimas de las montañas, de arriba a abajo, de repente, vio algo. Su corazón se aceleró. Se le ocurrió una idea. Godfrey señaló. «Allí», gritó. Accord y Fulton siguieron su dedo, desconcertados. «¿Ay qué?», preguntó Accord. «¿Qué está señalando?», preguntó Fulton. «Una roca». Godfrey meneó la cabeza, molesto. «Allí», dijo con más firmeza, señalando. «En esa colina».
Accord y Fulton entrecerraron los ojos. Todo lo que veo es el rancho de un peón de campo, mi señor, dijo el general, y una manada de toros. Godfrey sonrió. Exactamente, contestó él. Godfrey miró por la ladera el campo de batalla, y luego miró a los toros en la cima. No estarás pensando lo que creo que estás pensando, ¿verdad? Accord le preguntó a Godfrey. Debe haber al menos 1000 toros allí, dijo Godfrey. Muchos de ellos parecen infelices. Están ansiosos de ser liberados. Y tengo la intención de ayudarlos. Godfrey miró al campo de batalla que estaba abajo, a la pendiente escarpada, y pensó que, si pudiera soltar a esos toros, si pudiera hacer que bajaran, con furia, hacia el caos, no tendría límite el daño y la confusión que causarían. Sería una enorme distracción. Y eso era exactamente lo que necesitaba Kendrick y sus hombres en este momento. Es una locura, dijo el general. Un plan alocado. Para muchachos soñadores, no para comandantes militares. Godfrey se volvió hacia su general. Preferiría a un muchacho soñador que a un comandante militar, cualquier día. A la carga, gritó a sus hombres. Godfrey sacó su espada y gritó mientras avanzaba, corriendo hacia la manada de toros, con la espada en lo alto, preparado para enviarlos como sus emisarios al campo de batalla. Capítulo 26. Reese, O'Connor, Elden, Indra, Conven, Cernaikrog habían seguido a Centra, mientras él caminaba rápidamente por la base del cañón, con sus pies embarrados en el fango al ir, zigzagueando entre los árboles exóticos, con hojas de color naranja y azul turquesa, brillando entre la luz del sol apagado. Los pies de Reese se pegaban conforme caminaban, haciendo que cada paso fuera un esfuerzo, y de vez en cuando había otra fuente termal que hacía erupción allí cerca, arrojando vapor y barro en el aire. Llovían pequeños copos de barro, y se pegaban a él. La cara y la piel de Reese ya estaban cubiertas de barro, y con un residuo salado que se pegaba a todo. Se sintió apelmazado en capas. Sentía que necesitaba darse un baño, como si se estuviera convirtiendo en parte de este paisaje de barro, y que nunca volvería. Ruidos extraños llenaban el aire, poniendo continuamente a Reese al límite. Recordó su encuentro con el monstruo, y se preguntó qué más podría haber aquí. Si no fuera por Centra, seguramente estarían muertos. ¿Quién había oído hablar de un monstruo con un corazón en su pie? Miró con recelo. Su visibilidad era limitada entre los árboles y la niebla, y no pudo evitar preguntarse qué otros peligros acechaban por aquí. Reese pensó en la espada, y se asomó al suelo del cañón, siguiendo el siniestro rastro dejado por Faust. Cuanto más lo seguían, más se preguntaba acerca de estas personas, de estos carroñeros, que se la habían llevado. Se preguntaba qué fuerza tenían, siendo capaces de arrastrarla, y se preguntaba para qué la querían. Peor aún, se preguntaba cuán poderosos eran, dado que habían sobrevivido aquí, en medio de todas estas criaturas. Quizás estos Faust entenderían razones, y nos devolverían la espada, dijo O'Connor en voz alta. Después de todo, saben que no es de ellos. Centra resopló, sacudiendo la cabeza. Los Faust no son exactamente de los que escuchan razones. Tal vez podemos intercambiarla por algo, dijo O'Connor. Lo único que querrían intercambiar sería tu cabeza en un palo, dijo Centra. O'Connor se quedó callado. Estamos entrando en el otro extremo del cañón, dijo Centra. ¿Han notado cuántos manantiales más hay? Los terremotos también son más frecuentes aquí. ¿Han notado las grietas en las paredes del cañón? Tenemos temblores menores. Comillas. Reese intentó ignorar a Centra. Centra no había dejado de hablar desde que se conocieron. Evidentemente, este hombre estaba solo, desesperado por compañía. Durante todo el camino, les había puesto al tanto de todos los detalles acerca del fondo del cañón, del clima, la geografía, de las estaciones del año, a todos los animales e insectos, y gente que vivían aquí. Reese se estaba impacientando. Lo que quería saber, específicamente, era acerca de la tribu que había tomado la espada. Cuéntanos más sobre los Faust, dijo Reese, interrumpiendo a Centra. Centra se volvió hacia él, como si estuviera sorprendido al ser interrumpido. ¿Qué quieres saber? Todo. Centra suspiró. Movió la cabeza, mientras continuaba caminando rápidamente, siguiendo las pistas que Reese no podía descifrar.
Reese esperaba que Sentra supiera a dónde se dirigía. Sintió la premura del tiempo. Tenían que conseguir la espada y regresar tan pronto como pudieran. La vida de su mejor amigo dependía de ella. Descender aquí había sido mucho más difícil de lo que Reese podría haber imaginado. Los Fau son los más feroces de todas las criaturas que hay aquí abajo. Incluso el monstruo que luchó allí se alejaría de ellos. Reciben mucho respeto, y nadie entra en su territorio. Siempre me quedo en mi lado del cañón, y nunca entro en su territorio cuando voy de cacería. ¿Son tan feroces?, preguntó Elden. Individualmente, no, dijo Sentra. Pero sí en conjunto. Verás, andan juntos, como las abejas, y pelean como si fueran uno solo. Esa es su gran fuerza. Son unánimes. Y son demasiados. Llegan a algo juntos, y se acabó. Está terminado. ¿Entonces no son grandes y fuertes?, preguntó Connor. Sentra se rió. No. Todo lo contrario. De hecho, son bastante pequeños. Pero no subestimes a tu oponente por su aspecto. No es la primera ley de la batalla. Hubo un gemido, y Reese se volvió y vio a Crow, siendo llevando entre Elden y O'Connor, gritando de dolor. Se desplomó hacia abajo, y lo pusieron en el barro. Parecía delirante. Déjenme, dijo él. No puedo seguir. Reese se acercó, y se arrodilló a su lado, examinándolo. Estaba sudando profusamente y muy pálido. Reese se inclinó y colocó una mano sobre su cabeza, y estaba ardiendo al tacto. No abandonamos a nadie, dijo Reese. Eso ya te lo había dicho. Crow frunció el ceño. Yo en tu lugar te dejaría, respondió Crow. Yo no soy tú, respondió Reese. Indra llegó, y se puso encima de él. Déjalo aquí, si quiere, dijo fríamente. Yo, por mi parte, puedo prescindir de él. Nadie se queda, repitió Reese. Olvidas cómo se ha comportado. Nos ha desafiado en todo momento, dijo ella. Además de que nos hará aminorar la marcha, y nos estorbará. Nadie, repitió Reese, enfáticamente. No me importa quiénes sean, o qué hayan hecho. No se trata de ellos, sino de nosotros. Es nuestro código de honor. Si lo perdemos, perdemos todo. Indra se aplacó mientras el grupo se quedaba en silencio, mirando hacia abajo a Crow. Pues no seguiré, dijo Crow, retorciéndose. No puedo. Es una horrible herida, ¿cierto?, preguntó Sentra, acercándose. Él empujó a un lado a Reese, y se arrodilló ante Crow. Sacó el paño que tenía Crow en la pantorrilla, revelando una profunda, negra y supurante herida que le dejó el impacto del árbol. Él retrocedió. Sin duda, es horrible, dijo Sentra. Morirá en un día, a este ritmo. Debieron habérmelo dicho. Todo lo que necesita es lodo de azufre. No lo curará del todo, pero le quitará el dolor, y le hará sentirse mejor. Sujétenlo de los pies, y síganme. ¿Está fuera del camino?, preguntó Indra. No mucho, dijo Sentra, mirando hacia atrás y hacia adelante entre Reese e Indra, inseguro. Llévanos allí, ordenó Reese. Siguieron a Sentra mientras él cambiaba de dirección, zigzagueando entre los árboles, arriba y abajo de las colinas, hasta que finalmente llegaron a un gran montículo de barro burbujeante. Silbaba, y una niebla salía de él. Sentra se acercó, agarró una bola de barro, y la aplicó como un bálsamo en la pierna de Crow. Crow inmediatamente se sintió reanimado. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido, y en pocos momentos, pasó de estar tirado entre los otros a pararse derecho él mismo. Incluso dio un paso él solo. Luego otro más. Cojeaba, pero estaba caminando. Y a juzgar por la sonrisa en su rostro, ya no tenía dolor. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Crow. El barro no durará mucho, dijo Sentra. Pero será suficiente para sacarte de aquí. Cuando sus efectos desaparezcan, estarás peor que antes. Esperemos que podamos encontrar esa espada, y que se vayan de aquí rápidamente. Todos se dieron vuelta, y siguieron a Sentra mientras él entraba y salía de las colinas de barro, retomando su antiguo sendero. Mientras Reese caminaba, Crow se acercó a él, cojeando. «Me ayudaste», dijo Crow. «¿Por qué?» «¿Por qué?», preguntó Reese.
porque no habría de hacerlo. Eres un extraño, dijo Crow. No estoy seguro si me caes bien o no. Quisiera que me hubieras dejado allí. Entonces habría sido más fácil odiarte. Ree se frunció el ceño, confundido. ¿Quieres darme las gracias?, preguntó Ree. Creo que sí, a mi manera, dijo Crow. Pero eso no quiere decir que me agrades. Ree meneó la cabeza, no entendiendo en absoluto la forma de pensar de Crow. Pues, de nada, dijo Ree, terminando su extraña conversación. Ree vio que el cielo oscurecía alrededor de ellos, y comenzó a preocuparse. ¿Qué pasaría si tuvieran que acampar aquí? ¿Serían capaces de rastrear a los Faust en la oscuridad? Es justo detrás de la colina, gritó Godfrey con entusiasmo. Todos se dieron vuelta, y miraron. Pueden oír el zumbido desde aquí, continuó diciendo Centra. Ese es el principal campamento de los Faust. Y allí es a donde se llevaron la espada. ¿Ven la pista? Todos se juntaron alrededor, y Ree vio, sin duda, el camino, subiendo la colina de barro. También escuchó el zumbido. Sonaba como un enjambre de abejas interminable. Pero les digo que no tiene sentido intentar entrar en su territorio, continuó diciendo Centra. Tienen muchos trucos. No pelean limpio. No podrán ganar. Lucharemos contra cualquier enemigo que se interponga en nuestro camino, dijo Ree con seguridad. Si estás preocupado, puedes dejarnos ahora. Y te damos las gracias por tu ayuda. Centra meneó la cabeza. Tonto hasta el final, dijo. Él sonrió. Eso es lo que me gusta escuchar. Finalmente, alguien está tan loco como yo. Síganme. Todos ellos siguieron a Centra hasta la gran colina. Cada uno se deslizaba y resbalaba al caminar. Las palmas de las manos de Ree estaban cubiertas de lodo. Cuando estaban sin aliento, y a Ree empezó a dolerle el estómago por el esfuerzo y por la falta de comida, llegaron a la cima. Ree se quedó allí parado con los demás, y miraron hacia abajo, asombrados. Allí, en un amplio valle de barro, estaba el campamento de los Faust. Había miles de ellos, criaturas bajitas, delgadas, de color naranja, como de 90 centímetros de estatura, con 3 largos y delgados dedos y ojos verdes, brillantes. Sus rostros tenían la forma de amplias sonrisas, mostrando sus dientes puntiagudos. Se apiñaban rápidamente, todos ocupados, llevaban cosas con sus manos, como un molino de hormigas obreras. Su pueblo estaba habitado por pequeñas cabañas primitivas, hechas de las hojas de estos árboles extraños, de color naranja y turquesa. En el centro de la aldea, había un agujero en la tierra, tal vez de 3 metros de diámetro, y dentro de ella, burbujeando, había fuego líquido. Silbaba y burbujeaba siniestramente, iluminando toda la aldea. Evidentemente su pueblo entero giraba en torno a este extraño agujero de fuego derretido. ¿Qué pasa?, preguntó Ree. Lo adoran, dijo Centra. Ellos son el pueblo de la lava. Creen que es por ello que su piel es de color naranja. Le rezan a la lava como si fuese un dios. Cada día sacrifican a otra persona en él. Es su forma favorita de matar a sus enemigos. Ree miró con detenimiento y allí, en la cima de un montículo grande, cerca de la lava, estaba la roca. Decenas de Faust se arrodillaron alrededor de él, tarareando y rezando, inclinándose ante él. Ellos tarareaban y la adoraban, como si fuese un dios. Y allí estaba la espada, alojada en ella, brillando. El corazón de Ree se aceleró cuando la vio. Nuestra espada, jadeó. Pierden su energía al verla, dijo Centra. Ya la perdieron como si estuviese en otro mundo. Nunca la van a recuperar. Una vez que los Faust tienen algo, es de ellos. Centra se dio vuelta hacia Ree y sujetó su muñeca, con una expresión seria. Te lo digo, da marcha atrás ahora. Se escuchó el sonido repentino de una espada siendo desenvainada, y Ree se volvió para ver a Conven, allí de pie, con la espada en una mano, mirando al pueblo desafiantemente. Ree se volvió y miró a Centra. No regresamos por nadie, amigo mío. Ree también sacó su espada, y tan pronto como lo hizo, de repente, todo cambió. Se oyó el sonido de un chorro de agua, y Ree sintió que sus pies se tambaleaban, mientras miraba hacia abajo. Lodo. Centra gritó.
Fue el primero en reaccionar, quitándose del camino de un salto. Pero no fue lo suficientemente rápido. Reese sintió que sus piernas eran derribadas debajo de, y gritó, igual que los demás, ya que fueron atrapados de repente, en un gran río de lodo, haciéndolos volar por la colina, directamente hacia el pueblo, más rápido de lo que podrían reaccionar, y hacia los Faust. Cuando Reese miraba hacia adelante, vio aparecer a decenas de Faust, llevando una enorme red. Fue entonces que Reese se dio cuenta de que habían ocasionado el deslave, que ellos los habían estado observando todo el tiempo, que él había caído en una trampa, y que había subestimado al enemigo. Él debió haber escuchado lo que Central le dijo, todo el tiempo. Pero ya era demasiado tarde. Se iba deslizando a toda velocidad con los otros, justo en el centro del campo, y se preparó cuando la enorme red se los tragó a todos.